No tengo a dónde ir, señor, pero sé cocinar, susurró ella al ranchero viudo en la víspera de Navidad. Dust Creek, territorio de Wyoming, Nochebuena de 1887. Una fina capa de nieve cubría el camino angosto que llevaba a Dust Creek. El pueblo yacía quieto bajo un cielo gris pálido, sus casas de madera en silencio, las ventanas oscuras. El viento barría la calle vacía, silbando entre las tablas de los porches cerrados, cortando como cuchillo de hielo. Por ese camino avanzaba sola una mujer, con la cabeza baja bajo un chal raído, el abrigo delgado contra el frío sin piedad. Elmina Harley tenía 28 años y lo había perdido todo. 2 meses atrás había muerto su marido. De repente, sin aviso. Días después, golpearon la puerta, acreedores, papeles con firmas que ella nunca vio, deudas que él había escondido. Se llevaron la casa, la tierra, hasta el edredón de boda de su madre. Solo le quedaron un costal deshilachado y 3 cosas que ni robar valían la pena, una olla de hierro abollada, una cuchara de madera gastada y un cuchillito desafilado. Ahora entraba a Dust Creek como extraña, sin rumbo, en la noche más sola del año, Nochebuena. Tocó la primera puerta. Se movió una cortina, luego nada. En la segunda, una mujer entreabrió y, al verla, soltó: «Aquí no damos de comer a mendigas». En la tercera, un hombre gruñó: «No hay caridad. Pruebe en la misión, si es que está abierta». La nieve le picaba las mejillas. El aliento salía en nubes temblorosas. Apretó más el costal, aunque ya no valía nada. Llegó a la placita, junto a un banco viejo y un carro roto. Las piernas le fallaron. Se dejó caer, tiritando. El estómago se le encogía. Con las manos agrietadas y rojas juntó ramitas, paja, una sola cerilla. La prendió. La llama vaciló, pero prendió. Armó un fueguito entre 3 piedras, puso encima la olla abollada, echó los últimos frijoles secos, un puñado de nieve y, del delantal, una pizca de tomillo. Del fondo de la bota sacó un diente de ajo que guardaba, unos granitos de pimienta, lo último. La sopa empezó a hervir despacio. Subió un olor. Algo cálido, apenas dulce. Viajó con el viento como un susurro de otro mundo. No era rico, no era fino, pero era de verdad, alimentaba el alma. Alguien lo olió. De la otra esquina de la plaza salió una figura entre la nieve. Envuelto en una manta de lana vieja, caminaba firme, sin prisa. El pelo gris largo le salía por debajo del sombrero. La cara surcada de años y silencio. Un anciano comanche. Se arrodilló junto al fuego. «Ese olor», dijo, «es de alguien que recuerda». Elmina se sobresaltó. «Es solo sopa, señor». Él sonrió apenas. «Es más que eso». Ella le ofreció una cucharada. Él la tomó, la sorbió despacio, cerró los ojos. «Mi mujer cocinaba así», murmuró, como si le diera de comer al alma de alguien. Entre ellos se abrió un silencio suave. Elmina le contó su historia. La muerte del marido, las deudas, el desalojo, las puertas cerradas. El viejo escuchó, la cara imposible de leer, pero su quietud reconfortaba. Cuando terminó, atizó el fuego. «Este pueblo no tiene lugar para ti», dijo. «Pero tal vez haya uno en otro lado». Ella levantó la cabeza. «A 12 millas al noroeste», siguió él. «Hay un rancho, Red Hollow. El hombre que lo lleva, Caleb Rourke, perdió a su esposa hace 5 inviernos. Desde entonces se volvió piedra. Nadie dura mucho ahí. Pero tú», se tocó el pecho, «tú cocinas con memoria. Eso tal vez lo alcance». «¿Cree que me dé trabajo?» «Creo que su corazón no está muerto, solo espera. No busca manos, busca alma». La nieve giraba suave alrededor. El viejo se levantó despacio. De dentro de la manta sacó un pedazo de pan de maíz todavía tibio y se lo puso en las manos. «Tiemblas», dijo. «Del frío, del miedo, las 2 cosas pasan. Pero si sigues cocinando con el corazón, una puerta se abrirá. No para tus manos, sino para tu vida». Elmina miró el pan como si fuera oro. Abrió los labios,
pero no salió palabra. Gracias, logró al fin. Él asintió. Sigue la cresta. En la bifurcación toma el camino de la izquierda. Sal al amanecer. Y se fue, su silueta se perdió en la nieve como sombra tragada por el viento. El Mina se quedó junto al fuego que se apagaba, apretando el pan de maíz contra el pecho. Todavía le temblaban las piernas. Seguía cayendo nieve. Seguía picando el viento. Pero muy adentro, bajo todo el miedo y el cansancio, algo se movió. No era calor todavía, solo la forma del calor. Esperanza. Rancho Red Hollow. Navidad de 1887. El cielo apenas clareaba cuando el Mina llegó al borde del rancho Red Hollow. Apenas podía con las piernas. Cada paso era fuego en los pies ampollados. El viento le pinchaba la cara como agujas y la nieve de la noche se había endurecido en costra cruel. Pero ahí, más allá de unos álamos desnudos, lo vio, cercas largas de madera, varios graneros y la casa grande de troncos que le había descrito el viejo cuervo. Se le cortó el aliento. Casi se cae en la última puerta. Avanzó por el sendero y levantó la mano temblorosa para tocar. La puerta se abrió con un chirrido antes de que la rozara. Dos vaqueros estaban ahí, envueltos en abrigos gruesos, el vapor del café subiendo alrededor. Sus caras pasaron rápido de la sorpresa a la sospecha y luego a la burla. «Órale, miren nada más», dijo uno, ladeando la cabeza. «¿Te trajo Santa Claus, querida?» El otro soltó una carcajada corta. «Esto no es casa de beneficencia, señora. Aquí no hay lugar para recogidos». El Mina no habló. No podía. La lengua se le pegaba al paladar del frío. El vestido roto en el dobladillo, los dedos aferrados a la correa raída del costal. El pelo enredado por el viento le pegaba las mejillas. Parecía una sombra que se había alejado demasiado de la noche. Uno agregó con sorna. «Segura no aguantas ni un ventarrón de Wyoming». Ella tomó aire, corto y tembloroso. Otro más, y con las últimas fuerzas del pecho soltó. «No tengo a dónde ir, señor, pero sé cocinar». Se hizo un silencio en el porche. Los dos hombres se miraron sin saber qué decir, hasta que una nueva presencia llenó el espacio detrás de ellos. Pasos de botas, más pesados, más lentos, sonaron en el piso de madera. Entonces apareció Caleb Rohr. No dijo nada al principio. Alto, ancho, hecho como hombre que ya dejó de pedirle favores al mundo. Estaba en el marco de la puerta con la autoridad callada de quien ha cargado demasiado peso demasiado tiempo. La cara marcada por el silencio y la soledad. Los ojos oscuros, indescifrables, sombreados no por cansancio, sino por ausencia, como si le hubieran sacado algo hace años y nunca lo volvieran a llenar. Miró a el Mina. No con lástima, no con enojo. Solo miró. El Mina se enderezó. Le temblaban las rodillas, pero sostuvo la mirada. Ni desafiante, ni suplicante. Solo firme. Como si toda su vida hubiera conducido a ese momento helado. El silencio se alargó. Al fin habló Caleb. ¿Cocinas? Sí, señor. ¿Tienes experiencia? Sí. Otra pausa. El viento silbaba en el corral, levantando nieve del porche. Los dos vaqueros casi no respiraban. Caleb la estudió como quien intenta resolver un acertijo que no recuerda haber planteado. Luego asintió una sola vez. 7 días. Ella parpadeó. 7 días para demostrar que vale la pena darte de comer a esta gente. Tú cocinas, ellos comen. Si trabajan mejor por eso, te quedas. Si no, te vas. El Mina tragó saliva. La voz se le quebró. Sí, señor. No es caridad, dijo el seco. Entiendo. Se volvió hacia los hombres. Llévenla a la cocina y denle el cuarto del fondo. Está vacío. Uno murmuró un sí, jefe, apenas audible y se hizo a un lado. El Mina lo siguió, tropezando cuando sus piernas congeladas intentaron moverse otra vez. Al cruzar el umbral hacia el pasillo oscuro de la casa grande sintió la mirada de Caleb en la espalda.
No volteó. Él la miró hasta que las sombras la tragaron. Luego, tan bajo que solo lo oyó el pasillo vacío, murmuró para sí. Navidad y otra alma perdida en mi puerta. El aire de la mañana se colaba por las rendijas de la cocina y la escarcha pegaba en las ventanas como cortina doble. Elmina estaba sola en el corazón de la cocina abandonada de Rat Hollow. El polvo cubría los estantes, el óxido marcaba los bordes de las sartenes de hierro colgadas chuecas. El hogar de la estufa llevaba frío quién sabe cuánto, y la mesa tenía cicatrices profundas de comidas hechas y olvidadas. Se apretó el delantal y bajó el costal. Con calma decidida se remangó y empezó a limpiar. Cuando el cielo se aclaró del todo, la cocina ya era otra. El fuego crepitaba de nuevo. El olor a mantequilla caliente, ajo y nuez moscada se colaba por el pasillo. Elmina trabajaba con manos firmes. Harina y maíz mezclado en masa espesa, cucharadas que caían en el comal hasta dorarse los bordes. Batía huevos hasta que brillaban como luz de mañana y cortaba tocino ahumado en lonjas delgadas, lo freía con cebolla hasta que el aire temblaba de olor sabroso. No tenía prisa. Cocinaba como quien cree que la comida puede importar. Cuando los vaqueros entraron del corral, sacudiéndose la nieve de las botas, la cocina los recibió como otro mundo. Se pararon en seco en el umbral. Nadie habló. Uno olió y parpadeó como si hubiera entrado a un sueño. Otro se rascó la barba, descolocado por el calor, los olores, el orden extraño en ese cuarto olvidado. Elmina se volvió de la estufa. «Buenos días», dijo suave. «El desayuno está listo». Por un segundo nadie se movió. Luego uno, alto, curtido, con cicatriz en la mejilla, dio un paso, tomó un plato. Se sirvió huevos y tocino, agregó unas tortitas de maíz, se sentó y dio una mordida. Se quedó helado, masticó una vez, otra. «Madre Santa», murmuró. «Creí que ya me había muerto y estaba en el cielo». Los demás lo siguieron, llenando platos. Primero silencio, luego gruñidos de gusto y el raspadero de los tenedores contra la lata. Elmina miraba desde el hogar. No decía nada, solo volvía a llenar platos cuando se vaciaban. Las caras de sorpresa y agradecimiento le bastaban. Cuando terminaron el desayuno, Jonas, el mismo que le había mostrado su cuarto, se acercó a la mesita aparte. Ahí estaba una charola bien arreglada, tortitas, huevos y tocino al ajo, todavía humeando. «Se la llevo al jefe», dijo, y se la llevó por el pasillo. En el estudio de Caleb Rohr, el ranchero estaba detrás de un escritorio lleno de cuentas y mapas viejos. La chimenea apagada, la única luz de una lámpara de aceite en la pared. Jonas entró y dejó la charola. La cocinera mandó el desayuno, dijo nada más. Caleb ni levantó la vista. «Déjala ahí». Jonas salió y cerró suave. Caleb siguió quieto un rato más. Leyó el papel que tenía enfrente, luego se detuvo. Le llegó el olor. Cebolla, tocino, nuez moscada caliente. Bajó el papel y tomó una tortita, le dio una mordida. La cara no cambió. Masticaba despacio, pensativo. Probó los huevos. Luego el tocino. Nada se le notó. Pero cuando dejó el tenedor, la mano se movió apenas. Se quedó plana en la mesa, los dedos se curvaron leve contra la madera, como si algo muy enterrado se removiera. Se comió todo. Cuando Jonas volvió después por la charola, Caleb no levantó la vista. La voz baja. «Dile que lo hizo bien». Nada más. Jonas asintió y se fue. En la cocina los vaqueros terminaban, raspando los platos y sirviéndose otra ronda. Algunos empezaron a levantar la mesa sin que se los pidieran. Otros le hicieron un gesto a Elmina con un «gracias», apenas audible. Uno hasta dijo, medio en broma: «Lo mejor que le ha pasado a este rancho desde que llegó el agua limpia». El ambiente había cambiado. Afuera seguía nevando. Pero adentro algo más cálido echaba raíz. Al final del día el trabajo fluía más fácil. Menos pleitos, más risas. Los hombres tomaban turnos extras sin quejarse. El rancho, por primera vez en mucho tiempo, se sentía menos máquina y más casa.
Elmina limpiaba la mesa cuando la última luz se apagaba en la ventana empañada. No sonreía, pero algo se le suavizó en los ojos. No era esperanza todavía, pero ya se parecía. Los días pasaron con ritmo callado y Elmina se fue acostumbrando al trajín diario del rancho. Se levantaba antes del sol, preparaba el desayuno antes de que se derritiera la escarcha de las ventanas y seguía trabajando hasta después del anochecer. Su comida no solo llenaba barrigas. Empezaba a remendar algo invisible en los hombres que la comían. La mayoría la trataba con respeto sencillo y sin palabras, pero no todos. 3 de los vaqueros más jóvenes empezaron a quedarse más de la cuenta en la cocina. Reían más fuerte cuando ella pasaba. La miraban demasiado. Los cumplidos, al principio torpes, pronto se torcieron en algo frío. Cada día huele más rico aquí, dijo uno recargado en el marco de la puerta con media sonrisa. Y no hablo de los biscuits. Elmina seguía de espaldas, amasando, la mandíbula tensa. Otro agregó. Apuesto a que ella es más dulce que el pan de maíz. El tercero soltó una risa fea. A ver si necesita compañía en su cuartito. Ella se mordió el interior de la mejilla para no temblar. Se concentró en la masa, la moldeó, la pintó con mantequilla derretida, la metió al horno. El calor de la estufa no alcanzaba a quitarle el frío de la humillación que le subía por la espalda. Una mañana las palabras cortaron más hondo. Cuando se agachó a levantar una olla pesada del hogar, uno se le puso demasiado cerca por detrás. «Órale», dijo arrastrando la voz, engreído. «Una mujer como tú debe sentirse bien solita cuando cae la noche. ¿Por qué no me dejas arreglarte eso?» Las palabras pegaron como bofetada. Se quedó tiesa, el corazón a todo galope, los ojos le ardían de coraje y vergüenza. Y entonces la puerta de la cocina chirrió. Entró Caleb Rohr. No entró hecho una furia. No gritó. Entró callado como nieve que cae y todos en la cocina se quedaron de piedra. Traía el abrigo lleno de frío de la mañana. Las botas resonaban lentas, pesadas. Se paró junto a la mesa larga, puso una mano grande, tranquila pero firme, sobre la madera. El silencio se volvió filo. La voz salió baja, pareja, sin alzar un ápice, solo puro hierro. Ella cocina para ustedes, dijo mirando directo al que había hablado. Para que trabajen, para que el rancho funcione. No está aquí para que se diviertan. No está aquí para sus bocas, sus bromas ni sus manos. El hombre abrió la boca, la volvió a cerrar. Caleb no apartó la mirada. Una palabra más así y Red Hollow ya no tendrá lugar para ti. No mañana. No después de la cena. Ahora mismo. El hombre tragó duro. Sí, jefe. Caleb miró a los otros, los ojos filosos como hielo. ¿Quedó claro? Un murmullo de sí, jefe, recorrió la cocina. Solo entonces giró un poco la cabeza hacia Elmina. Ella no se había movido. Seguía con las manos cerca del hogar, pero contenía el aliento. Sus miradas se cruzaron y, por un segundo, algo cambió en la cara de él. La dureza seguía ahí, pero debajo brilló algo, preocupación, disculpa. No gritón, no teatral, pero real. Caleb inclinó apenas la cabeza. No una reverencia, no gran gesto, pero bastó. Elmina parpadeó una vez y bajó la mirada. Las manos volvieron al trabajo, firmes otra vez. Sin decir más, Caleb dio media vuelta, salió al porche y dejó que la puerta se cerrara suave. En la cocina nadie habló. Los hombres terminaron de comer en silencio. Al salir, uno o dos le hicieron un gesto con la cabeza, ya no burlón, como buscando cómo ofrecer algo mejor. Ella se quedó junto a la estufa, pintando los biscuits con mantequilla. Ya no le temblaban los dedos. Algo se había movido. No solo en el aire, también en ella. La habían defendido, no con puños ni gritos, sino con certeza callada, y eso era más fuerte. Los días siguieron marcados por el ritmo quedito del invierno y el trabajo. Elmina halló consuelo en la repetición, amasar, hervir frijoles, picar cebolla con el cuchillito desafilado que trajo de Dust Creek. La cocina ya no se sentía prestada.
Empezaba a sentirse otra cosa. No suya todavía, pero tampoco ajena. Luego vinieron los cambios pequeños. Una mañana notó que la puerta de su cuarto ya no chillaba al abrirse. Alguien había engrasado las bisagras y lijado el marco. Al día siguiente apareció un tapetito angosto junto a la cama, color vino oscuro, sencillo pero limpio. Y cuando el viento helado hacía traquetear la ventana, al ir por la cortina encontró una nueva cuerda, fuerte, bien anudada. No dijo nada, pero sabía quién lo había hecho. Caleb nunca mencionó las reparaciones, nunca pidió gracias ni dio explicaciones. Entraba y salía, como siempre, callado y atento, pero empezó a quedarse un rato más cerca de la cocina. A veces entraba justo antes del amanecer, cuando el fuego todavía estaba bajo y el cuarto olía a café y ceniza. Hoy la leña está húmeda, dijo una vez, señalando el montón junto a la estufa. Mando traer una más seca y la acercan. Otra vez. El tiro de la estufa jala mal el calor. Le digo a Jonas que tape la rendija antes de la cena. Nunca se quedaba mucho, nunca hablaba más de unas cuantas frases. Pero cada palabra pesaba con atención callada. Notaba las cosas y, con esas visitas cortas, lo hacía saber. Ella valía lo suficiente como para ser notada. Elmina empezó a esperar esos ratos cortos. Una vez, mientras revisaban juntos la despensa, preguntó: ¿siempre lleva el rancho tan de cerca? Él se encogió de hombros. No siempre. Solo cuando hay algo que arreglar. Ella lo miró de reojo. ¿Y cree que el tiro de la estufa cuenta como algo que arreglar? La comisura de la boca se le levantó apenas. No sonrisa, pero el fantasma de una. La comida fría baja la moral. Eso la hizo reír, y él la miró sorprendido por el sonido. Con el tiempo las pláticas se hicieron más hondas, nunca forzadas, nunca de novela, solo pedazos compartidos entre el ruido de las ollas y el silencio de la nieve que caía. Él habló de su mujer, no por nombre, sino por ausencia, del vacío que quedó en la casa, de los cuartos que antes tenían música y ahora solo rutina. Ella habló de su marido, las deudas, como nunca vio venir la ruina hasta que tocó la puerta con sello de serif. No lloró, ni él intentó consolarla. No creo que él quisiera hacer daño, dijo una vez, cortando cebolla con cuidado. Solo estaba cansado. Y algunos hombres se ponen ruines cuando llevan mucho cansancio. Caleb asintió. Algunos sí. A veces hablaban de otras cosas. Del oeste que cambiaba. De los trenes que llegaban y se iban sin parar. De pueblos como Dust Creek que se encogían bajo el progreso. De qué significaba ser útil en un mundo que ya no necesitaba tus habilidades. Somos de los que el mundo olvida, dijo ella bajito. Él no lo discutió, solo dijo. Y aquí seguimos. Casi nunca se miraban al hablar. Los ojos en el fuego, en el piso o en el cielo de afuera, pero las palabras quedaban flotando en el aire tibio como olor a pan recién horneado. No era amor todavía. Pero era algo más firme que consuelo, algo ganado, y aunque ninguno se atrevía a nombrarlo, los dos sabían que algo había empezado. El viento se levantó justo después del anochecer. Al principio era un aullido lejano que pasaba por las lomas y silbaba bajando por la chimenea, pero pronto se volvió más filoso, más urgente. Las ventanas de la cocina temblaban. La nieve volaba de lado, formando montones que en minutos tragaban botas. Elmina acababa de fregar la última olla cuando Jonas irrumpió por la puerta trasera, los ojos como platos. «Jefe», gritó hacia atrás. «Se está levantando el tejado del corral sur». Caleb, parado junto a la estufa con los brazos cruzados, se enderezó de golpe. «¿Cuántas cabezas adentro?» «6, las metimos antes de que se pusiera peor». Sin una palabra Caleb fue a la puerta, se puso el abrigo del perchero. Elmina miró cómo salía, y se detuvo. El viento lo golpeó como pared. Aullaba por el corral, arrastrando nieve y hielo como garras. A lo lejos se oyó un golpe sordo, madera quejándose bajo la presión. Elmina corrió a la puerta justo a tiempo para verlo dudar. Los hombros tiesos. Una mano aferrada al marco, los nudillos blancos.
Miraba fijo al corral que se inclinaba, el tejado gimiendo, las paredes bamboleándose como si fueran a doblarse, pero no se movía. El viento gritaba más fuerte. La nieve lo envolvía, cegadora y brutal. Elmina vio el temblor en su mano, la quietud de sus botas. Ahí entendió que no era por el frío ni por el peligro. Era memoria. Ya había estado aquí antes. Un hombre paralizado no por el clima, sino por el dolor. Había oído los murmullos, su mujer, 5 inviernos atrás, murió en una tormenta así, aplastada cuando un establo se vino abajo mientras intentaba salvar a los caballos. Ahora pasaba otra vez. Pero Caleb no podía moverse. Entonces se movió ella. Se ajustó la bufanda, se enrolló otra en la cabeza y se lanzó al ventisquero. Jonas y los otros ya estaban en el corral, con cuerdas en la mano, gritando contra el rugido. La puerta batía como loca, las bisagras chillando, las paredes se hundían. Hay que reforzar el lado oeste. No hay tiempo. En minutos perdemos el tejado. Elmina agarró un lazo, lo amarró a un poste y gritó. Jalen contra el viento. Anclen bajo. La miraron sorprendidos, pero su voz era firme, los ojos enfocados. Saquen el ganado por atrás, de uno en uno. Sin espantarlos. Rápido, pero sin gritar. Ayudó a atar vigas, sostuvo la escalera mientras Jonas subía a asegurar una lona sobre las tejas rotas. Se le cortaron las manos del frío y las astillas, pero no paró. El corral tembló, pero no cayó. Uno por uno sacaron al ganado por la puerta trasera hacia el corral bajo, protegido del viento. Cuando el último animal salió, el tejado dio un último quejido y se asentó. Lo peor había pasado. Dentro del corral Elmina se recargó en la pared, jadeando. La bufanda helada, el pelo empapado, las faldas llenas de hielo. Pero lo lograron. Ni una vida perdida, solo el silencio roto. Se volvió y vio a Caleb parado en la puerta abierta. No se había movido desde que ella salió. La nieve le pegaba en los hombros, el pelo, las pestañas. La cara parecía tallada en piedra, salvo los ojos. Ahí había otra cosa, vergüenza, gratitud, asombro. Ella se acercó, los labios temblando, no de frío. Se quedó helado, dijo bajito. Él no lo negó. Lo vi desde la puerta. Quería moverse y no podía porque la recordaba. Él seguía callado. Entonces ella alargó la mano y la puso suave en su manga. Nadie aguanta fuerte siempre, señor Rohr, murmuró. Hasta la piedra se raja con el viento. Por un largo rato él solo la miró. Sin palabras, sin defensa. Luego bajó la cabeza una sola vez, sin ruido, y algo muy enterrado empezó a moverse. La nieve todavía colgaba del tejado del porche cuando Caleb se quedó solo afuera del corral, recargado en un poste. El ganado estaba a salvo. El peligro había pasado. Pero dentro de él todavía rugía tormenta. Elmina se acercó con un balde pequeño de agua para los caballos. Se detuvo al verlo rígido, lejano, mirando los campos blancos como si lo persiguieran fantasmas. Dejó el balde y se limpió las manos en el delantal. ¿Quiere agua también?, preguntó suave. Él negó con la cabeza. El silencio pesaba entre ellos, lleno de cosas no dichas. Al fin habló, la voz baja, tensa. Hace 5 inviernos, dijo Caleb, hubo una tormenta así. Mi mujer insistió en mover los caballos al corral grande. Yo dije que pasaría el viento, que era muy peligroso. Ella fue igual. La mandíbula se le apretó. Al amanecer la encontraron a ella y al caballo debajo del tejado. Intenté cavar, pero ya no había nada que salvar. Cayó. La nieve caía. El dolor en su voz era crudo, sin esconder. Después de eso cerré puertas, trabé ventanas, mantuve el rancho andando, pero no vivo. Creí que con sobrevivir bastaba. Elmina escuchó en silencio, el viento enredándose suave entre los dos. Cuando él terminó, levantó el balde y se lo ofreció otra vez, no como agua, sino como cariño. Usted cargó eso solo, dijo. Perder no hace débil a un hombre. Lo cansa.
Pero hasta cansado, un hombre puede volver a empezar. Él la miró. Un destello de sorpresa detrás del dolor. Tú también perdiste a alguien, dijo. Ella asintió. Mi marido no era malo, solo débil. Pidió prestado más de lo que podía pagar. Me lo escondió. Cuando murió, las deudas se llevaron todo, hasta a mí. La voz le tembló, pero la mirada se mantuvo firme. Pero yo todavía sé hacer algo bueno con lo que queda. Los hombros de Caleb se aflojaron. Solo un poco. Dio un paso adelante. La mano se posó suave en el antebrazo de ella. No agarrar, no dominar, solo contacto. Un hombre que no había tocado a nadie en años, al fin alargando la mano. Desde que llegaste, murmuró, este lugar vuelve a oler a vida. Miró hacia el corral, la nieve, las lomas calladas. Me había olvidado que Red Hollow podía tener risas. La miró a los ojos. Gracias. A Elmina se le cortó el aliento. Los labios se le curvaron en una sonrisa chiquita, insegura pero real. No dijo nada. Las palabras se sentían chiquitas, pero su silencio estaba lleno. Se quedaron así. Dos figuras calladas en la nieve, atadas por el dolor y algo más suave que empezaba a moverse. El aire todavía cortaba, pero el silencio entre ellos se calentó. Entonces Caleb hizo algo inesperado. Metió la mano al abrigo y sacó una bufanda suave, desteñida, gastada por los años. La puso en las manos de ella. Sin palabras, sin explicación, pero el mensaje era claro. Alguna vez había sido de alguien a quien amó, y ahora se la pasaba. Elmina bajó la vista, los dedos se cerraron despacio en la tela. Bajo el cielo de invierno, en la calma después de la tormenta, algo frágil prendió entre dos almas que creyeron que nunca volverían a sentir. La sanación, callada y real, había empezado. La nieve caía suave en el rancho Red Hollow cuando la noche se asentó. Había pasado un año desde que Elmina llegó, helada y desesperada, aquella Navidad lejana. Ahora la cocina brillaba con calor y luz de velas. La mesa larga puesta con esmero, venado asado, manzanas al horno, zanahorias con especias y pan de maíz fresco en canastas de mimbre. Ante enfriaba en la ventana, su olor a canela se mezclaba con el crepitar de la leña. Afuera, los vaqueros se juntaban en el porche del dormitorio, uno rasgaba el violín y cantaban villancicos desafinados pero con gusto. Las risas subían por el aire nevado y resonaban en los campos callados. Adentro, Elmina daba los últimos toques a la mesa, enderezando una servilleta, acomodando un plato. El pelo bien recogido, el delantal planchado. Se movía con confianza callada, ya no era la desconocida temblorosa que una vez se paró en ese mismo porche pidiendo una oportunidad. La puerta se abrió detrás de ella. Entró Caleb Rohr, sacudiéndose la nieve del abrigo. Los hombros, antes encogidos por el dolor viejo, ahora derechos. Los ojos, antes lejanos e indescifrables, la buscaron de inmediato. Un silencio largo se estiró entre ellos, no incómodo, solo lleno. Habló, la voz más baja que de costumbre. La noche que llegaste dijiste que no tenías a dónde ir. Elmina se volvió del todo hacia él. Caleb bajó la vista un segundo y la volvió a subir. Si todavía te sientes así, Red Hollow puede ser ese lugar. Metió la mano al abrigo y sacó algo bien doblado. Una bufanda nueva, rojo vino oscuro, gruesa y suave. Sin decir nada se la extendió. Elmina se quedó helada. Reconoció que no era cualquier bufanda. Era el mismo diseño, casi el mismo tejido que la que vio doblada en un rincón del estudio de Caleb meses atrás. La que nunca movió. La que había sido de su mujer. Pero esta no era esa. Esta era nueva, elegida, regalada. Con manos suaves la tomó. Los dedos le temblaron apenas. Caleb no explicó, no dijo más. Solo habló bajito. Esta es para ti. La emoción le subió al pecho. Parpadeó rápido y susurró. Mi camino ya no anda perdido, señor Rohr. No si usted me quiere aquí. Él no sonrió. No del todo, pero algo más cálido que cualquier sonrisa le llegó a los ojos.
Entonces, sin una palabra, dio un paso y rozó apenas con los dedos el dorso de la mano de ella. Un gesto chiquito, sencillo, pero que llevaba todo lo que todavía no podía decir. Detrás, los vaqueros entraron cantando, sacudiéndose la nieve, alzando jarros con alegría. El cuarto se llenó de ruido y vida. El calor de la comida y la lumbre los envolvió a todos. Pero en ese rinconcito callado entre Elmina y Caleb, algo todavía más cálido se había encendido. Ella se puso la bufanda en los hombros, los dedos recorriendo la tela. Él se quedó un segundo más, luego se volvió hacia los demás, caminando más despacio que de costumbre, como saboreando el aire. Elmina lo miró irse y luego miró por la ventana empañada. Seguía nevando, cubriendo Red Hollow de luz suave. Cerró los ojos un momento, respirándolo todo. Por primera vez en años se sentía firme. Se sentía en casa. Y así fue como una cocinera errante y un viudo de corazón de piedra encontraron el camino de regreso al calor en una Navidad fría de Wyoming. El rancho Red Hollow estaba callado bajo la nieve, pero algo tierno había empezado a florecer. Lento, firme y fuerte. Si esta historia te movió algo, dale al botón de hype y que cuente tu corazón. Suscríbete a Wild West Love Stories para más cuentos de coraje, gracia y romance que quedan como la última luz en la pradera. Aquí en la frontera, cada historia de amor deja eco. Quédate con nosotros. Todavía hay camino por delante.